En 1987, Henry Kravis enfrenta una decisión difícil. Jerry Goldberg ha sido el mentor más importante de Henry. Le dio la bienvenida al joven graduado Henry a su equipo en Bear Stearns. Él fue mentor de Henry y facilitó su rápido ascenso en las filas de Bear Stearns. Le mostró a Henry las inversiones bootstrap, luego llamadas LBOs. Pero ahora, Jerry Goldberg está entre Henry y el trato de leveraged buyout más grande de la historia, RJR Nabisco. Un trato tan espectacular que más tarde sería retratado en películas y cines. Ese trato iría en contra de todos los valores empresariales y éticos que defiende Goldberg. Mentor a largo plazo o mega acuerdo, Henry ya ha tomado su decisión. Si hubiera un rey del capital privado, tendría que ser Henry Kravis. Henry es un pionero. Es un innovador e ícono. Como Morgan, como los Rockefeller. Para jóvenes ambiciosos, el capital privado es de las industrias más prestigiosas para trabajar. Y Kravis moldeó esta industria como nadie más. Si tienes una esperanza, una creencia y un sueño, síguelos. No importa qué pase. Y él sí siguió sus sueños, a veces con la eficiencia implacable que se necesita para llegar a la cima. Él es un competidor nato. La biografía de Henry ofrece numerosas lecciones, aún más porque incluso hoy, a una edad avanzada, sigue persiguiendo proyectos ambiciosos en el mundo de los negocios. Henry estaba a la vanguardia en los años 80. Si ves a Henry hoy, es la misma historia. Henry sigue estando en la cima. Kravis nace en una familia judía en Tulsa, Oklahoma. Tulsa fue la capital mundial del petróleo en gran parte del siglo XX. Las ganancias de la industria petrolera continuaron durante la Gran Depresión, ayudando a que la economía de la ciudad estuviera mejor que la mayoría en Estados Unidos durante la década de 1930. Esto no solo llevó a un enorme auge de la construcción en Tulsa con el popular estilo Art Deco, sino que también hizo que el papá de Henry, Raymond Kravis, se hiciera inmensamente rico. Su padre es un exitoso ingeniero petrolero y empresario de Tulsa, e incluso es socio comercial de Joseph P. Kennedy. Todo es oro negro. El padre de Henry está haciendo una fortuna para su familia. Esto tiene un efecto significativo en Henry. Claro, crece en una situación cómoda y no necesita preocuparse por el dinero, pero hay algo más, un deseo ardiente muy dentro de él que hace que Henry quiera trabajar más que cualquiera y especialmente más que una persona en particular. Como hombre que tuvo un padre muy exitoso, quería demostrar que era tan exitoso como lo fue su padre. Henry asiste a la Universidad Privada de Artes Liberales, Claremont McKenna College, también conocida como Claremont McKenna College. Durante ese tiempo, Claremont McKenna College sigue siendo una universidad solo para hombres, lo que podría ser la razón por la que Henry puede concentrarse en las cosas importantes de la vida, el dinero y el poder. Porque crecer en los años 60 ayudó a formar la gran visión para su vida. Fue una década de cambios sociales, políticos, económicos y culturales tumultuosos. Entendí que estos cambios rápidos y disruptivos podían ayudarme a ver quién era y en quién debía convertirme. Su experiencia profesional inicial lo lleva a Nueva York. Después de la escuela, conducía de Claremont Men's College en California a Nueva York y trabajaba en Wall Street. Ahí él seleccionaba acciones en una época en la que el nivel de degeneración en Wall Street existía, pero aún no se había digitalizado a través de innovaciones revolucionarias como el comercio de opciones por novatos en Robinhood o publicaciones absurdas en Wall Street Bets. Hay dos tipos de personas en este mundo, los que hacen y los académicos. Enrique es un hacedor y no disfruta pasar tiempo en la universidad. Al diablo la escuela y todo esto, ¿qué carajos? Tras su estancia en Nueva York, su padre lo persuade de volver a la universidad para al menos tener el sello Ivy League en su currículum. Escuela de Negocios de Columbia. Tienes que entender, hubo muy pocas veces en que seguí el consejo de mi padre, pero esta vez estoy encantado de haber seguido el consejo de mi padre y haberme quedado en Columbia. Y sí me enseñó mucho sobre inversión en valor y finanzas. Con una maestría en Administración de Empresas de CBS en 1969, Enrique deja atrás las distracciones académicas y pronto demostrará su talento recién egresado de la Escuela de Negocios.
Su primer empleo de tiempo completo fue en Bear Stearns, Nueva York. La banca de inversión parece ser parte del ácido desoxirribonucleico de Kravis. Jorge Roberts, primo de Henry, también se gradúa en 1969 y entra a Bear Stearns casi al mismo tiempo que Henry. Ambos son asignados al equipo del gerente de finanzas corporativas, Jerónimo Kohlberg. Jerónimo Kohlberg trabajaba en Bear Stearns desde 1955, así que ya tenía unos 15 años ahí cuando Henry y Jorge llegaron. Kohlberg, líder senior con una maestría en administración de empresas de Harvard y licenciatura en Derecho de Columbia, asume como gerente de finanzas corporativas. Como tal, Jerónimo es el mentor perfecto para los jóvenes Henry y Jorge. En este momento no es evidente, pero Bear Stearns se convertirá en el semillero de uno de los tríos más importantes en la historia del negocio financiero. En la década de los 70, lo que llegará a ser la industria de capital privado está en sus primeras etapas. Hoy en día, fuera de los círculos financieros, muchas personas no se dan cuenta de la influencia de la industria de capital privado, pero los ambiciosos seguidores de Kevin John, comúnmente conocidos como Baby Silverbacks, así como otros que no son betas, saben que la industria de capital privado ejerce una enorme influencia en el mundo que nos rodea. Por eso, cada año, cientos de miles de jóvenes ambiciosos sueñan con unirse a una firma de capital privado en el futuro. En la escuela de negocios, lo más atractivo del mundo era el capital privado. Era exactamente a donde iba si algún día querías ser dueño de una isla. Y uno de mis compañeros de clase acaba de comprar una isla. Como suele suceder, hay una gran razón por la que el triunvirato de Enrique, Jorge y Jerónimo puede iniciar esta industria masiva. El momento. Mira, el P no es complicado. Creo que la mejor manera de entender el capital privado es pensar en alguien que compra una casa, trata de arreglarla y luego la vende. Esto no es ciencia espacial, pero algo importante cambia cuando Enrique comienza su ascenso al Olimpo de los titanes empresariales. Esencialmente, los inversionistas han estado adquiriendo negocios y haciendo inversiones minoritarias en empresas privadas desde el inicio de la Revolución Industrial. Banqueros mercantes de Londres y París financiaron industrias en la década de 1850. En la Revolución Industrial del siglo XIX, inversionistas compraron y reestructuraron empresas de ferrocarriles, telégrafos y acero. Históricamente, el capital privado era más de riesgo y se invertía sobre todo en empresas jóvenes y startups. Hasta que ocurrió algo revolucionario. El presidente Dwight D. Eisenhower firmó la Ley de Pequeños Negocios de 1958. Eso otorgó préstamos gubernamentales a firmas de capital de riesgo, permitiéndoles apalancar sus fondos para dar préstamos mayores. Luego, en los años 1960, poco antes de que Enrique, Jorge y Jerónimo revolucionaran las cosas, algo parecido a un fondo de capital privado fue surgiendo lentamente. En esos días solo había 1 o 2 fondos de capital de riesgo. Estos fondos de capital de riesgo organizaron las llamadas sociedades limitadas para mantener inversiones, en las que los profesionales de inversión actuaban como socios generales, GPs, y los inversionistas, que eran socios limitados pasivos, LPs, aportaban el capital. También surgió la estructura de compensación que todavía se usa hoy en día, accidentalmente, como explica Enrique. Acerquémonos a 8 personas para ver si nos dan $50,000 cada una por 5 años. Si hallamos una empresa, ellos tendrán la primera opción de invertir, pero si invierten, queremos el 20% de las ganancias. Así inició este 20%, lo sacamos de la nada, pudo ser 25 o 15%. Enrique y Jorge acumularían miles de millones en activos gestionados y se volverían multimillonarios con la nueva estructura de compensación 220. Pero primero necesitaban que Kohlberg les enseñara cómo se hace. A finales de los años 60 y principios de los 70, Kohlberg y ejecutivos de Bear Stearns empezaron a asesorar inversiones que luego se conocerían como LBOs. Así no se llamaba en esos días. Lo que se llamaba eran adquisiciones autofinanciadas. La adquisición de la compañía Orkin Exterminating en 1964 se considera una de las primeras transacciones importantes de compra apalancada.
Kravis y sus compañeros crean una serie de sociedades limitadas, como se mencionó antes, para adquirir estas diversas corporaciones. En la mayoría de los casos, ellos aportan el 10% del precio de adquisición con sus propios fondos y piden prestado el resto a los inversionistas emitiendo bonos de alto rendimiento. Y probablemente compramos 7, 8 o 9 compañías diferentes a principios de los 70, culminando con la adquisición más grande que hizo Bear Stearns, que fue en 1975. Era una empresa llamada Income Internacional y era el grupo de empresas de componentes industriales de Rockwell. Pagamos $92 millones por la empresa y recuerdo que Bear Stearns obtuvo su mayor comisión hasta entonces, que en 1975 fue de $950,000. Kravis está generando millones para la firma y Bear Stearns tiene una cultura que recompensa a los de alto rendimiento como Kravis. Venimos de una firma que era del tipo comes lo que cazas. A los 31 se vuelve socio, algo que es casi imposible en circunstancias normales. Y Kravis está empezando a soñar cada vez más en grande. Aquí es donde los megalómanos se separan de los ambiciosos promedio. Nunca están satisfechos. Y esto genera un gran conflicto. Kravis y sus dos colegas hacen el plan para llevar sus carreras al siguiente nivel. En 1976 preparan varias propuestas para recaudar un fondo dedicado a adquisiciones bajo el techo de Bear Stearns. Esto les daría aún más apalancamiento para buscar grandes acuerdos mientras mantienen la seguridad que conlleva trabajar para una institución tan grande como Bear Stearns. Se acercan al socio director de Bear Stearns, Cy Lewis. Así que fuimos a verlo y le dijimos que nos gustaría enfocarnos en capital privado y que nos gustaría darle a Bear Stearns una participación del 50% en este nuevo vehículo que estableceremos dentro de Bear Stearns y nosotros nos quedaríamos con el otro 50%. Y como suele suceder, de inmediato dijo, no tenemos ningún interés. O están dentro o están fuera. Mientras tanto, Cy, director general de Bear Stearns, muere 2 años después, la noche de su jubilación, al abrir su regalo de retiro, un reloj PRJ dorado. El trío ya ha tomado su decisión. Van a intentar recaudar su propio fondo. El nombre estaría formado por sus iniciales y llegaría a moldear la historia de las finanzas de una manera que pocas otras instituciones lograron. KKR. En 1976, los 3 hombres fundan su propia firma, Kohlberg, Kravis y Roberts, y su capital inicial, bastante limitado. Empezamos con $120,000. Yo puse $10,000. Jorge puso $10,000. Eso era todo lo que teníamos. No teníamos más que eso. Jerry tenía algo de dinero y puso $100,000. Poco dinero, así que tienen mucha presión para que su primer trato funcione. En abril de 1977, con dinero prestado, deciden comprar Industrias AJ, fabricante de suspensiones para camiones pequeños. Precio de compra, $25.6 millones. 8 años después, venderán la empresa por $75 millones. En 1978, KKR sale al mercado para obtener más dinero para administrar. Lanzan su primer fondo leverage buyout de $30 millones para inversionistas institucionales interesados en alternativas fuera del mercado. El documento de oferta sugiere rendimientos en el área del 30 al 40%. Vender fondos es tarea de Enrique Kravis. Él desarrolla varios seguidores leales, especialmente en el noroeste, donde los fondos de pensiones estatales de Washington y Oregón son de los primeros inversionistas. Enrique tiene éxito. Con un fondo leverage buyout de $30 millones bajo el brazo, Enrique, Jorge y Jerónimo están listos para conquistar Wall Street. Lo que no saben en este momento es que los 3 no trabajarán juntos por mucho tiempo, y el dinero siempre ganará sobre las amistades. Pero antes, hagamos un trato. El trío sorprende al mundo de las finanzas con tratos cada vez más grandes, asumiendo cada vez más riesgos. El cuarto fondo Leveraged Buyout de KKR se vendió por $1,000 millones en 1984. Las LBOs pueden realizarse con capital que suele ser solo el 10% del costo de adquisición. Esto indica que en este punto, KKR ha acumulado un poder de compra en el mercado de más de $14,000 millones.
KKR. Ahora es oficialmente el gorila dominante en el sector de leveraged buyout y su adquisición de la refinadora de azúcar Amstar en 1984 es un ejemplo brillante de cómo ganar cantidades asombrosas de dinero usando leveraged buyout S. Si te gustan los números, te encantará el próximo minuto. En el trato de Amstar, solo 52 millones de los 465 millones de dólares del precio de adquisición son capital y solo 830 mil dólares o 1.6% del capital es aportado personalmente por Enrique y sus dos amigos. El resto proviene de sus fondos. Una sociedad de compra apalancada de Merrill Lynch adquiere Amstar 3 años después. La ganancia total fue de 232 millones de dólares estadounidenses. Esto representa una tasa de rendimiento compuesta de casi 80%. KKR recibe una comisión del 20%, 46 millones de dólares, más una ganancia de capital del 1.6%, es decir, otros 3.7 millones de dólares. Pero eso no es todo. KKR cobra costos de banca de inversión de alrededor del 1% del precio de compra y otro 1% del precio de venta. Por último, los 52 millones de dólares invertidos en Amstar son gestionados por fondos de KKR con una comisión de gestión de 1.5%. En 3 años y con menos de $1 millón invertido, estas comisiones le generaron a KKR casi 62 millones de dólares acumulados. Y este trato es solo una 50ª parte del tamaño del coloso RJR Nabisco 4 años después. Si quieres profundizar en la dinámica de los acuerdos leveraged buyout y cómo las firmas de capital privado de alguna manera siempre terminan ganando, te sugiero leer La anatomía de un leveraged buyout, apalancamiento, control y valor de Aswath Damodaran. Ya subí el PDF a nuestra comunidad de Discord para personas ambiciosas que quieren una carrera como la de Henry Kravis. Otra de las razones por las que los leverage buyout funcionan tan bien es porque a los humanos nos encanta el dinero. Como director general que gana $1 millón al año, ¿despedirías empleados para obtener decenas o cientos de millones para ti? Cualquier Bateman razonable lo haría. Y es muy fácil, saca tu libreta, aquí te explico cómo funciona. Las adquisiciones apalancadas, LBOs, solían tener una prima sobre el precio más reciente de la empresa objetivo. Esta prima tenía que ser generosa para convencer a la administración de las empresas objetivo. Muchos directores generales ambiciosos habrían querido vender sus negocios a KKR por mucho dinero y luego unirse como director general de un nuevo equipo de gestión, compartiendo el 20 o 30% de las acciones de la empresa. La empresa reorganizada operaría únicamente en efectivo durante 6 o 7 años mientras pagaba su deuda. Al volver a cotizar en bolsa, la empresa tendría poca deuda, grandes ganancias y un equipo de gestión eficiente y motivado. Las acciones que la administración había comprado por poco o nada podrían entonces valorarse en millones o quizás cientos de millones de dólares. En 1986, Enrique y Jorge reinventan el negocio de las adquisiciones apalancadas una vez más y asumen más riesgos que nunca. KKR compra una empresa llamada Beatrice Foods por $6.7 mil millones de dólares estadounidenses. Esta vez hay una gran diferencia. La administración de la empresa no está de acuerdo con el trato. Y Enrique quiere financiar parcialmente el trato mediante la venta pública de 2.5 mil millones en bonos basura. Por primera vez, los bonos basura y las adquisiciones apalancadas están vinculados. Jerry Kohlberg no está de acuerdo. Contradice algunos de sus principios. Kohlberg prefiere acuerdos cordiales para ganar el apoyo de la administración. Henry no teme hacer adquisiciones hostiles de empresas. A Kohlberg no le gusta pagar mucho por los negocios que compra. Henry está dispuesto a pagar lo que sea necesario, incluso por Beatrice Foods. Kohlberg rechaza asumir mucha deuda. A Henry no le importa estar súper apalancado, igual que muchos operadores de Robinhood. Al final, Henry consigue lo que quiere, pero con consecuencias enormes. Para empezar, la empresa termina con una deuda tan alta que el rendimiento del trato para KKR resulta ser inferior al promedio. Pero hay un problema más grande. La relación entre Kohlberg y los dos primos, Henry y George, queda seriamente dañada. Lo impensable sucederá pronto.
Todo gatito crece y se convierte en un gato. Al principio parecen inofensivos, pequeños, tranquilos, tomando su leche. Pero una vez que sus garras crecen lo suficiente, sacan sangre, a veces de la mano que les da de comer. Quienes ascendemos en la cadena alimenticia no podemos mostrar piedad. Solo hay una regla: cazar o ser cazado. En 1987, Kohlberg se va. Actualmente existe la firma compañía Kohlberg. Tiene alrededor de 60 empleados con un valor total de transacciones de $30,000 millones estadounidenses. Aunque el valor promedio de transacción por empleado no está mal, hay algo que es muy evidente. Esta firma es más pequeña y menos conocida que KKR. Es como comparar la NBA con la Women's National Basketball Association. Es el mismo deporte, pero de distinto nivel. Kohlberg y compañía fue fundada por Jerry Kohlberg. Henry y George aprendieron mucho de Jerry, pero ahora ya lo superaron. Lo que antes fue un mentor importante, ahora es solo un colega más, con opiniones opuestas sobre la estrategia de KKR. En 1987, Kohlberg se va y funda su propia firma, supuestamente con bastante drama. Lo que Enrique no sabe es que el mayor drama de su carrera está a punto de comenzar. Nunca pensé que fuera algo tan importante cuando hicimos la oferta. Creo que solo me di cuenta después de comprarlo y despertar si fue algo importante. El famoso trato de RJR Nabisco es el trato más grande de ese momento. También es el ejemplo preeminente de la avaricia corporativa y ejecutiva, inspirando un libro y una película llamada Bárbaros en la Puerta. La mayoría de los principios fundamentales de negociación de Jerry Kohlberg fueron quebrantados por este trato, especialmente el de pagar demasiado. Pero su opinión ya no importa. RJR Nabisco Inc. es un conglomerado estadounidense que vende productos de tabaco y alimentos. Ross Johnson, presidente y director general, desata la competencia más feroz de las adquisiciones apalancadas en 1988 al intentar comprar la empresa que fabrica galletas Ritz, Oreo y cigarrillos Winston. Al día siguiente, como imaginas, la acción subió de $52 a $77. Ross, junto con Shearson Lehman Hutton Inc., ofrece privatizar la empresa a $75 por acción. Enrique no está contento con que Ross intente entrar al negocio de adquisiciones apalancadas. La idea de que un trato de este tamaño se haga sin consultarlo es como si algún gobernador de Georgia fuera e intentara involucrarse en el proceso de paz en Medio Oriente. ¿Cómo se sentiría George W. Bush? Quiero decir, nadie más puede hacer tratos como estos. Estos son mis tratos. La junta directiva de la empresa necesita aprobar la oferta del director general Ross, pero no están impresionados. Esto permite a Henry Kravis intentar convencer a la junta y accionistas con una mejor oferta. Pero KKR no es el único postor. Se desata una feroz serie de negociaciones y propuestas que involucra a casi todos los grandes actores de capital privado de la época, incluyendo a Morgan Stanley, Goldman Sachs, Salomon Brothers, First Boston, Wasserstein, Perella, Forsman Little, Shearson, Lehman Hutton y Merrill Lynch. Después de que Shearson, Lehman Hutton y Ross Johnson iniciaron el proceso, casi todas las principales firmas de Wall Street en fusiones y adquisiciones hicieron ofertas frenéticas y de último minuto en medio de información incompleta o engañosa. La ley de Murphy, algo va a salir mal. Y por eso las cosas nunca salen exactamente como las planeas, así que tienes que dejar espacio para la posibilidad de que las cosas no sean exactamente como esperabas o como planeaste. Así que incorporamos eso en la estructura de capital. Al final, solo quedan dos postores para adquirir la empresa y hacerla privada. Ross Johnson, con el apoyo de Shearson, y Henry de KKR. La oferta final de Ross es de $112 por acción. La oferta final de Henry es de $109 por acción, un poco más baja. ¿Ross Johnson le quitará el trato a Henry? La diferencia entre las ofertas es pequeña y la junta directiva de la empresa quiere elegir a un comprador que aporte valor a la compañía. Como parte de su paquete financiero, ambas partes han propuesto algunos pagarés de tasa variable.
Para elegir entre los dos postores, los banqueros de RJR Nabisco preguntan si aceptarían reajustar las tasas de interés tras un año si los bonos no cotizan a la par, lo que podría aumentar la tasa si cambian las condiciones del mercado u otros factores. El equipo de Ross Johnson se niega a hacerlo y KKR acepta. Sin deuda, sin riesgo, ningún precio es demasiado alto. Esto ayuda. Cuando pasaron desde las 8 de la mañana, más o menos, cuando nos presentamos ante la Junta, hasta las 7 de la noche, debatiendo, ya sabes, si querían aceptar la oferta de Ross Johnson de Shearson o si querían aceptar la oferta de KKR. Y sentí un enorme alivio cuando salieron y dijeron, está bien, ganaste. KKR gana, pero ahora enfrenta la verdadera presión. Tenía que funcionar porque está bajo un microscopio y todos en Estados Unidos están esperando que esto fracase. El trato atrae una enorme publicidad. Lo quiera o no, de repente Enrique Kravis es el protagonista en la mayoría de los programas financieros y periódicos. Pero resulta que solo ganó una pequeña batalla. Está a punto de perder la guerra. Cualquier tonto puede comprar una empresa, solo tienes que pagar lo suficiente. Esa es la parte fácil de hacer una inversión. Esa es la parte fácil. La parte difícil es qué haces con el negocio. ¿Cómo generas valor y haces que la empresa sea más eficiente? Kravis contacta a Louis Gerstner, presidente de American Express, para que sea director ejecutivo tras cerrar el trato. El señor Johnson se retira con una compensación estimada en más de $50 millones. Luego aparece en la portada de Time en 1988 con el titular Un juego de avaricia. Un año después entran en vigor las reglas de reinicio para los bonos y una RJR Nabisco con problemas de liquidez debe cumplirlas. Para hacerlo, la mayoría de los bonos se compran con efectivo suministrado directamente por los fondos de KKR. Esto diluye significativamente su capital y reduce su apalancamiento. El trato nunca mejora a partir de ahí. La administración ha logrado reestructuración financiera y reducción de deuda, pero las ganancias se ven anuladas por las constantes pérdidas en las crecientes guerras del tabaco. Y por eso siempre digo que no hay que felicitarnos cuando compramos la empresa, se nos felicita cuando hemos hecho algo con el negocio para crear mucho más valor. Y en 1991, otra tragedia golpea a Enrique mientras intenta sacar a RJR de su caída en picada. Harrison, su hijo de 19 años de un matrimonio anterior, muere en un accidente automovilístico. Su vida ha sido difícil. Su vida personal ha tenido un fuerte sentido de tragedia. Perder a su hijo puedes intentar imaginarlo, pero realmente no puedes ponerte en ese lugar. 2 años después, al divorciarse Kravis de Caroline Rome, su esposa por 7 años, los tabloides se llenan de noticias. Se vuelve a casar con Mary Jo Drew, una reconocida filántropa y economista. Para 1995, los litigios y guerras de precios del tabaco han reducido los ingresos de RJR, generando un retorno anual menor al 1%. Según KKR, ya no vale la pena mantener RJR, así que venden su participación. Y una de las batallas más famosas de Wall Street, la adquisición de RJR Nabisco, se completa. Preguntas si el trato de RJR es la mejor hora de Wall Street. No creo que nadie lo llamaría su mejor hora. Creo que si acaso alguien diría que fue su peor hora, su hora más baja, su hora más humillante, una hora en la que todas las cosas, todos los estereotipos que la América tradicional cree sobre Wall Street, que hace las cosas por ego y avaricia, parecían tan evidentemente ciertos para el resto del país. En los años 90 y principios de los 2000, el historial de Enrique sigue siendo irregular. A fines de los 90 cometimos muchos errores al comprar empresas de tecnología, no de internet. Adquirimos una empresa de cines llamada Regal Cinemas. Nosotros y nuestro socio Hicks Muse aportamos $500 millones cada uno. Y perdimos nuestro dinero. Travis y Robert saben que necesitan reagruparse. Se vuelve silencioso en KKR. George y yo dijimos, tenemos que cambiar cómo hacemos negocios. Debemos dejar de centrarnos solo en transacciones e ingeniería financiera para enfocarnos en mejoras y excelencia operativa. El cambio de la ingeniería financiera a la excelencia operativa resuena en toda la industria de capital privado. Y después de varios años de perfeccionar su estrategia de negocios, Enrique y Jorge vuelven a hacer noticia en 2006.
Compran la cadena de hospitales HCA valorada en $33,000 millones. KKR rompió todos los récords con el acuerdo de HCA en 2006. Luego KKR rompió ese récord con el acuerdo de TXU en 2007. Así que regresaron con fuerza. HCA, un acuerdo de KKR con Bain Capital y Merrill Lynch, fue muy exitoso y generó miles de millones para las firmas, mientras que TXU, el siguiente récord, resultó un desastre para Enrique y KKR. Las cosas van a estar bien. Cuando los gigantes de capital privado KKR, el grupo TPG y Goldman Sachs Capital Partners se unen en 2007 para hacer una oferta de $44,000 millones por TXU Corp, no prevén la calamidad en la que eventualmente se convertiría el trato. En solo 7 años, lo que sería la compra más grande de la historia en el relativamente estable mercado de servicios eléctricos, se convertirá en la mayor bancarrota no financiera en la historia de Estados Unidos. En ese momento, la apuesta parece lógica y la adquisición, aunque costosa, parece relativamente segura. Pero sucede algo terrible. El precio del gas natural cae. Las plantas de carbón de Energy Future Holdings empiezan a perder dinero y los más de $40,000 millones de deuda usados para privatizarla se vuelven una carga para el negocio. Para abril de 2014, la empresa no puede cumplir con sus pagos de deuda programados y se ve obligada a declararse en bancarrota. Incluso Warren Buffett, quien aportó $2,000 millones al acuerdo, lo considera un gran error. Y aunque el acuerdo fue un desastre absoluto, KKR, TPG y Goldman Sachs Capital Partners aún lograron sacar $560 millones en honorarios de asesoría y supervisión de la empresa desde la adquisición. ¿Dónde está el alfa ahí? ¿Dónde está la ganancia? El alfa está en los honorarios. Bien, ahí lo tienes. Aunque fue un desastre y una pequeña victoria para KKR, el trato más emocionante de Kravis vino de un lugar inesperado. En 2008, mientras el mundo enfrentaba una crisis financiera, Kravis vendía en Sotheby's una pintura de Edgar Degas de su colección por $37 millones. Una ganancia de $9 millones respecto a su compra original solo 10 años antes. No es algo aislado. Kravis posee una de las mayores colecciones de arte de Wall Street y no es solo por apariencia. Esa venta de $9 millones fue en 2008, el año de la crisis financiera. Incluso con el colapso del mercado, el arte como activo no se comporta de la misma manera. De hecho, tiene una de las correlaciones más bajas que existen con otras clases de activos. Incluso más baja que KKR, por lo que cuando caen las acciones, el arte quizá no. Esto lo vemos en acción. Incluso en 2022, cuando los mercados bursátiles tuvieron su peor inicio en 50 años y se borraron $13 billones, las ventas de arte alcanzaron un récord en el primer semestre, $7.4 mil millones. Con victorias y derrotas en su haber, Henry ha consolidado para siempre su estatus legendario como titán de los negocios, un verdadero primus inter pares en el mundo del capital privado, que ha reunido un ejército de los jóvenes más brillantes de Wall Street trabajando para él. Una cosa que quiero que esta firma siempre mantenga es la preservación de nuestra cultura y la preservación de nuestros valores. Siempre contratar a las mejores personas y darles una oportunidad que no tendrían en otro lugar. Confiar en él para trabajar con ellos y trabajar como un equipo. En este punto, vale la pena mencionar un par de lecciones de Henry Kravis. Henry, con su estructura facial agresiva, nos enseña que no basta con parecer despiadado, también tienes que serlo. El camino hacia el poder está pavimentado con hipocresía y víctimas. En los momentos adecuados de su vida, Henry Kravis pudo hacer lo que era necesario, no lo que era agradable. Separarse de hombres influyentes, asumir más apalancamiento y riesgo en sus tratos o despedir empleados. En una entrevista reconoce un error que ha repetido varias veces. Quizá fuimos demasiado lentos en cambiar a algunos directores generales de las empresas que teníamos. Seguíamos pensando que él o ella mejorarían mucho. Te puedo decir con bastante certeza que lo que ves al principio es prácticamente lo que verás al final. Puedes ayudar en ciertos aspectos, pero la gente no cambia tanto. Ahora nos movemos más rápido que nunca. Eficiencia implacable, así es como llegas a la cima. Una lección clave para aspirantes a líderes empresariales viendo este video, pero hay más.
Kravis y Roberts dicen que su mayor desafío es resistir la burocracia en KKR por un lado y luchar contra la arrogancia de algunos colegas más jóvenes por el otro. Un alto ejecutivo de KKR solía insistir en tener un piano de cola pequeño en cada habitación de hotel en la que se hospedaba, sin importar el costo. Ese tipo de prácticas ya no se toleran. En mi oficina hay un letrero: la arrogancia mata. La arrogancia hace que las personas mayores sigan en el poder demasiado tiempo, aunque deberían dejar el mando a sus sucesores. Enrique no quiere cometer ese mismo error. En julio de 2017, Kravis y Roberts anunciaron que eventualmente serían sucedidos por Joseph Bay y Scott Nuttall, quienes fueron nombrados copresidentes y codirectores de operaciones para que pudieran asumir gradualmente las operaciones diarias. Este plan de sucesión se implementa en octubre de 2021, con Kravis y Roberts dejando sus cargos como codirectores generales, pero continuando como copresidentes ejecutivos. Esto garantizará que KKR siga el rumbo adecuado. Y no puedo decirles, especialmente a los jóvenes que salen de la universidad, cuánto tiempo toma construir una muy buena reputación en los negocios, pero qué fácil y rápido es perderla. Como buen multimillonario, Enrique Kravis diversifica sus actividades y patrimonio. Además de participar activamente en numerosos consejos sin fines de lucro y organizaciones filantrópicas, él está construyendo su propio portafolio de startups. Ya tiene participación en al menos 25 startups tecnológicas, desde criptomonedas y mercados de predicción hasta apps de comida y entrega. Incluso ha contratado a un capitalista de riesgo de tiempo completo para ayudar a buscar startups y administrar su creciente portafolio. En marzo de 2022, KKR gestionaba $480 mil millones en activos. Las empresas de su portafolio generan $265 mil millones en ingresos y emplean a una fuerza laboral global de 819 mil personas. Si revisas el portafolio de KKR, te das cuenta del monstruo enorme que Enrique Kravis pudo co-crear, y gracias a la psicopatía de Bateman, algunos de nosotros en la comunidad de Kevin John también alcanzaremos alturas similares en nuestra vida. No puedo enfatizarlo lo suficiente y puede que no sea lo que quieras escuchar. Sé que quieres escuchar. Caray, ¿cuál es la fórmula mágica para que pueda ir a crear el próximo KKR? No hay una fórmula mágica, solo debes estar bien educado, ser amplio, no ser tan cerrado, porque no lo vas a lograr así. Si eres cerrado, no aportarás mucho.